Tenemos este seminario sobre el feminicidio, pero el feminicidio tentado. Estamos frente a una tentativa de feminicidio o frente a unas lesiones personales o frente a una violencia intrafamiliar. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces sucede que la primera agresión es considerada lesiones personales, violencia intrafamiliar. Cuando son lesiones personales ni siquiera tiene posibilidades de una privativa de la libertad, y en el segundo intento sí la logra matar, como en el caso de la sentencia que llaman de las Patricias, que fue la primera sentencia donde se habló de feminicidio por parte de la Corte Suprema de Justicia Sala Penal, eh, pero con la causal 11 del título penal de feminicidio. Ahorita la doctora nos explicará más sobre este tema. Y desde la comisión se dieron cuenta que es bien importante definir cuándo estamos frente a una tentativa como una forma de protección de la mujer, porque la víctima agredida puede después y en general puede nuevamente es agredida. Entonces es bien importante esto. Tenemos a la doctora Diana María Ángel Arbeláez, que es la fiscala de feminicidios de la Fiscalía Medellín para todo el Valle de Aburrá, y a ella la mayoría de los feminicidios que hay y de un tiempo a esta parte le han tocado a usted, doctora Diana. Y además nos acompaña Paula Zuluaga Ramírez. Ella es la coordinadora de la Comisión de Prevención del Feminicidio y fue quien hizo todas las gestiones para que este seminario se pudiera dar. Doctora Ángel, eh, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Siempre es un gusto para mí referirme al tema de violencia de género. Yo quería hacer una precisión antes de que entráramos en detalle. Me gustaría para esta intervención que activamente ustedes me manifestaran las inquietudes que tienen. Lo primero, decir que la violencia de género lamentablemente afecta muchas esferas de la vida de la mujer. La esfera que a veces tiene que ver con lo penal, la integridad física, pero también la laboral. Muchas esferas afecta esa violencia de género. Se pretende que el Estado colombiano, al suscribir muchos tratados internacionales, especialmente los que están encaminados a erradicar y sancionar y prevenir esa violencia contra las mujeres, tome cartas en el asunto. Ese papel del Estado se ha manifestado en varias áreas, ¿cierto? En la parte administrativa y en la parte penal. En el área penal tenemos una dificultad, y es que el área penal es como lo que denominan los penalistas la última ratio, o sea, que es como al último y remedio extremo al que debe acudir el Estado. También frente a ese fenómeno tenemos algo adicional, y es que no todos los estados han protegido y sancionado la violencia de género de la misma manera. Yo siempre en mis intervenciones pongo de ejemplo a México. México ha propendido por tener un tratamiento muy integral para proteger a la mujer. En México, por ejemplo, tienen la tendencia a tener un fiscal especializado en temas de género, un tribunal especializado en temas de género y también una normatividad muy completa. En cambio, en Colombia, gracias a, hay que decirlo, al impulso de esas organizaciones de mujeres, han venido obligándonos a los juristas a contemplar este fenómeno de la violencia de género. Ustedes más que yo saben que pues esos primeros intentos fueron tímidos. Ejemplo, modificar la violencia intrafamiliar, incluyendo el agravante cuando la víctima es mujer. Luego viene las lesiones, ¿cierto? Con perspectiva de género. Luego viene entonces el feminicidio. Entonces estamos en el tema del feminicidio. Pero habría que aclarar que muchas conductas que son consideradas violencia de género en Colombia se consideran delitos huérfanos. ¿Qué decimos delito huérfanos? Voy a darles algunos ejemplos. Cuando una mujer víctima de violencia o acoso por parte de su pareja llega a la Fiscalía General de la Nación y formula la siguiente queja: lo que pasa es que él me cogió el celular, lo tiró al suelo y lo dañó. Yo les pregunto a ustedes, ¿en realidad el agresor lo que quería era dañarle el celular? ¿Verdad que no? Lo que pretendía era, dentro de sus maniobras de control, un aislamiento de la víctima.
Entonces, cuando el funcionario de la fiscalía se enfrenta a esta situación, dice, esa conducta, pues qué delito es, cómo la vamos a tipificar. Entonces terminan tipificándolo en daño en bien ajeno, que es un delito contra el patrimonio. Y yo reitero mi postura, la señora necesariamente no va a que le devuelvan el valor del celular, ella va es por ese acoso. El segundo ejemplo muy típico es aquella mujer que va a la fiscalía y nos dice, mire, es que yo estoy en mi casa y me llama a las 3 de la mañana, me llama insistentemente, yo salgo a mi lugar de trabajo y él está en la esquina. Señora, pero ¿está haciendo algo? No, él está ahí. Es que yo estoy en mi lugar de trabajo y salgo a mi hora y él está ahí. ¿Eso qué es? Eso es un acoso. Pero entonces van las mujeres y hace parte de todo ese patrón de maltrato y dominación y acoso. Entonces va ante el funcionario de la fiscalía y otra vez el funcionario se pone a pensar, ¿y esto qué delito es? Entonces termina tipificándolo como constreñimiento para un constreñimiento ilegal. Y entonces ya sabemos que el constreñimiento ilegal y el daño en bien ajeno no son delitos que tengan una pena superior a 4 años de prisión, entonces no comportan detención preventiva. No se puede solicitar orden de captura. Entonces, finalmente, la mujer que va pues con esa angustia asediada por ese acosador no encuentra una respuesta en la fiscalía, porque esos delitos hay cantidades y van a los anaqueles porque no hay como una medida adecuada. Entonces, para decirles que en Colombia los delitos de violencia de género han ido siendo incorporados como a la tradición que tenemos. Buscan un bien jurídico, o sea, algo para que la ley protege y lo que más se les parece, entonces lo van adecuando. ¿Qué pasó con el feminicidio? El feminicidio lo consagraron como un delito que atenta contra la vida. O sea, el bien jurídico protegido es la vida. Y el feminicidio está ahí. Y eso tiene varias implicaciones muy graves. Al ser el bien jurídico la vida, entonces, para que uno considere la tentativa, ¿cierto? Ya estamos entrando en el tema que nos convoca, uno tendría que remitirse al artículo 27 del Código Penal. Pero antes que nada, entonces leamos cómo quedó en Colombia el feminicidio, porque es importante que todos los que nos acompañan pues también hagan este ejercicio, sean abogados o no, porque uno tiene que conocer las normas para poderse pronunciar sobre ellas y su eficacia. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley Rosa Elvira Celi, la ley 1761 del año 2015, introduce 2 tipos penales. El primero, el 104A, feminicidio. Quien causare la muerte a una mujer por su condición de ser mujer, qué frase tan problemática, para que los juristas entendamos qué es esa condición de ser mujer. Continúa la norma, o por motivos de su identidad de género. Es un avance maravilloso que tiene Colombia. No todos los países que tienen consagrado el feminicidio consideran el homicidio de las mujeres trans, nosotros sí. Digamos que es un avance. O en donde haya concurrido o antecedido cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de 250 a 500 meses de prisión. 250 meses a 500 meses de prisión es una pena muy alta. Y ese es para el feminicidio sin circunstancias de agravación. Ahora el feminicidio agravado, artículo 104b, circunstancias de agravación punitiva. La pena será de 500 meses a 600 meses de prisión si el feminicidio se cometiere, y ya nos describe una serie de conductas. Usted no tiene por qué saberlo, pero yo les voy a explicar. Las penas que consagra el feminicidio sin circunstancias de agravación y el feminicidio agravado es una de las penas más altas que tiene el Código Penal. En Colombia, desde el punto de vista penal, es muy grave, en este orden, dar muerte a un menor de edad, dar muerte a una mujer y ya seguiría las muertes de los hombres. Entonces, digamos que es una pena muy alta. Por ser una pena muy alta, tiene unas consecuencias, y es que no tiene subrogados. La persona que está siendo judicializada, sea por feminicidio tentado, simple, llamaremos simple, sin circunstancias de agravación o agravado, por regla general no tiene derecho a los subrogados, porque las penas son muy altas. Entonces, ahí es donde yo les voy a hacer una reflexión. Vamos a tratar de salirnos un poco del tema de género y vamos a entender la mentalidad de los jueces. Los jueces están todos los días imponiendo sentencias por hurtos, por estafas, abusos de confianza, homicidios de niños, homicidios de mujeres, de arma,
¿cierto? Entonces, exacto, y delitos que afectan, por ejemplo, a la administración pública, etcétera. Entonces los jueces van estableciendo, digamos, y la ley así lo tiene como un criterio de ponderación de los bienes jurídicos, unos son más importantes que otros. Entonces, al momento de imponer una sanción tan grave como las que tiene el feminicidio y el feminicidio agravado, en la práctica, yo he visto que los jueces pretenden y exigen que la fiscalía tenga un sólido sustento. O sea, no todos los casos de violencia de género van a calificar para ser considerados como una tentativa de feminicidio. ¿Cuál es el razonamiento que me han hecho a mí los jueces y el mismo tribunal en casos que la fiscalía no ha logrado sacar avante? O sea, es bueno cuando uno está en la práctica porque entonces cuando se equivoca, aprende. Te dice, ve, ¿por qué no me funcionó este caso? Los argumentos que me han dado a mí, por ejemplo, en temas de hechos que a pesar de que son graves de violencia de género, no configuran feminicidio. ¿Qué enseñanzas me han dejado? Los jueces ya han expresado que existen varios tipos penales que de manera gradual protegen a la mujer y sancionan la violencia de género. Y si ustedes miran el capítulo de lesiones personales, hay lesiones personales muy graves. Hay lesiones personales que no solamente generan incapacidad para trabajar o enfermedad, sino también perturbación, pérdidas anatómicas o funcionales. O sea, estamos viendo personas sancionadas por el delito de lesiones personales cuyo resultado en la vida e integridad del agredido es demasiado grave. Exactamente, doctora. Claro, claro. Entonces, exactamente. Entonces ellos, al expresar cuando han absuelto los casos de tentativa de feminicidio que no alcanzan el estándar, ellos explican, no, es que la fiscalía en este caso no cumplió el estándar de tentativa de feminicidio y será condenado por lesiones. A mí me ha pasado así, ha sido condenado por lesiones. Entonces ellos tienen ese estándar de que hay unos delitos que son más graves que otros. Y vamos a hablar de algo que nos perjudica, entre comillas. Y es que, ¿cuál es el perfil del feminicida? Casi siempre es un hombre sin antecedentes penales, salvo pues cuando ya ha sido reiterativa la denuncia, la violencia en contra de la misma mujer. Son personas adaptadas a su entorno social. Muchas personas dicen, es un excelente vecino, es un excelente trabajador. Exactamente. Entonces los jueces, como también nos ha faltado a todos, a los funcionarios públicos, formación en género, entonces, claro, cuando el juez está resolviendo la situación de este ciudadano que violenta a su esposa, está mirando también al sicario, está mirando al que hurta en la vía pública prevalido de arma blanca, al estafador. Entonces ellos establecen los criterios de ponderación y dicen, es que esta persona no constituye un peligro. Claro, para la sociedad. Doctora, pero no es un peligro para la sociedad, pero constituye un peligro mucho más grave que es para la familia. Entonces consideraría yo que es incluso más peligroso que el mismo delincuente y que el mismo sicario. Está muy bien sus afirmaciones, doctora, pero le repito, porque usted tiene formación en género. Entonces, a veces yo les decía que influye mucho que las personas que fuimos formadas académicamente, digan ustedes, en un periodo de 20, 25 años atrás, a nosotros en las facultades nos formaron con este pensamiento, que había unos asuntos públicos de los cuales el Estado se debía encargar y había unos asuntos privados que como que el Estado no debía intervenir. Entonces ya ahora nos toca cambiar la mentalidad de que hay asuntos privados en los que el Estado sí tiene que intervenir. Pero entonces ustedes ven que es un cambio de mentalidad. Y recuerden que ustedes más que nadie saben, el feminicidio no fue una necesidad sentida que de pronto toda la ciudadanía nos uniéramos o los funcionarios se necesita, no. ¿Quiénes fueron los más resistentes a la configuración del feminicidio si no fue los mismos funcionarios y la judicatura y la misma fiscalía? Claro, seguimos con esa resistencia. Sobre ese mismo tema, yo les cuento la experiencia por mi edad. En las facultades de Derecho, a mí me enseñaban en un libro muy famoso del doctor Orlando Gómez López, todavía muchos estudiantes de Derecho lo consultan, y nos hablaban de los delitos emocionales. Y el primer lugar lo ocupaban los celos. Decían, esa emoción que avasalla a ese hombre decente y bueno, que se ve desbordado por las emociones y actúa. Entonces, claro, la formación
que tenemos muchas personas y que hacemos parte de la rama judicial es eso, de que los celos era una situación que generaba el reconocimiento del aire de intenso dolor. Yo que soy mucho anterior a usted, a mí me tocó una peor. A mí me tocó la muerte, el homicidio por honor. Y en el homicidio por honor tenía todo el derecho a matar inclusive a su esposa, hija, hermana, ¿sí? Pues, o sea, si usted mataba a su hermana porque su hermana usted la encontraba en un ilegítimo acceso carnal o al copartícipe del acto, ahí no había pasado nada. Mire usted cómo se legitimaba la muerte de las mujeres dentro de la familia por el asunto del honor también. Entonces, usted no debe perder de vista que todavía esas mentalidades están en los funcionarios. Todavía en los casos que yo abordo de feminicidio están alegando que este ciudadano, buen ciudadano, sin antecedentes penales, y que como en la propaganda de vivienda estuvo en el lugar equivocado y que entonces actuó sorpresivamente y que el Estado tiene que reconocerle ese beneficio. Entonces, sumada a esa situación, entonces está el tema de que el feminicidio fue una imposición que surge por los compromisos internacionales y por ese grupo de presión social, porque seamos sinceros, así no hubiera sido un motivo de impulso distinto de ese tipo penal. Bueno, entonces con todas las dificultades nos quedó el feminicidio en los delitos contra la vida. Entonces, en los delitos contra la vida hay un dispositivo amplificador. ¿Qué quiere decir un dispositivo amplificador? Vea, cuando la persona no muera, pero se reúnan ciertas condiciones, usted debe imponer de todas maneras una pena frente a ese comportamiento. Entonces, para ese dispositivo entramos al contenido del artículo 27. Les decía que el artículo 27 es muy importante porque establece esas condiciones. Dice el artículo 27 tentativa, el que iniciare, miren, la ejecución de una conducta punible, o sea, hay que iniciar la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación. Y esta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena, y es una pena pues mucho más benigna que la del homicidio. Entonces yo les voy a contar, contemos casos, porque yo creo que los casos son los que a uno le dan como la idea de cómo debe aplicar la norma. El caso que tengo para contarles es un hombre que contrata a un sicario y le explica todas las condiciones del contrato sicarial. Es esta la mujer que usted va a matar, esta es la fotografía, ella frecuenta estos lugares y mire que yo le voy a dar este dinero para que usted cumpla ese encargo criminal. No sabemos por qué este hombre decide no matar a la mujer y en lugar de no matarla, acude a la fiscalía y le cuenta a un fiscal de la unidad de vida. Mire, sí, el presunto sicario acude ante la fiscalía y delata el plan del esposo de esta mujer. Yo les pregunto a ustedes, en principio ustedes piensan que él podría ser judicializado como, digamos, un determinador, ese hombre, un determinador de algún delito. O en palabras sencillas, no jurídicas. ¿Podría responder de algo ese hombre que manda a matar a su esposa? La pregunta sería más bien, ¿debería responder? Ah, eso es lo que es cierto desde el punto de vista. ¿Ustedes qué piensan? Pero ustedes piensan más como desde el punto de vista de un reproche moral. No, la misma intención. Muy bien. Ahí vamos a entrar. Pues les cuento que para ese caso concreto no se pudo judicializar a nadie. ¿Por qué? Porque faltó uno de los elementos más importantes y es que no se inició. Perfecto. Entonces, aquí vamos a ir diciendo una primera conclusión. Pero estamos de cara a la tentativa de feminicidio. Tenía la intención, pero no ejecutó, no inició la ejecución. Eso, pero entonces yo les hago una pregunta. ¿Cuándo se entiende que se inicia un acto propio de una tentativa de feminicidio? O sea, el que está detrás es el determinador. Sí. Siempre es el señor, el presunto cónyuge, el compañero permanente. Que
que contrató al sicario, él tiene la intención, o sea, él quiere que haya una muerte que es la de su cónyuge o la de su compañera permanente, pero no se ejecutó el acto, no hubo tentativa porque el sicario no lo hizo, o sea, se tuvo que iniciar con el acto sicarial, mínimamente un disparo, mínimamente colocarlo algo en riesgo la integridad física de la mujer. Pero entonces este señor, el determinador, puede contratar a otra persona para que ejecute ese contrato sicarial como usted lo dijo. Pero entonces para mí sigue siendo un riesgo lo que hablábamos al principio. Mire que es más peligroso este agresor que está no es un peligro para la sociedad y que representa más un peligro para la misma familia que el poema del artículo 42 de la Constitución dice que es el núcleo de la sociedad. Entonces tiene ese núcleo de sociedad antes en más, ¿cómo se dice? En más riesgo que la misma sociedad, porque no está colocando en riesgo no solamente la integridad física y emocional de la mujer, sino también de los hijos e hijas. Perfecto, pero entonces ya vamos a delindar un tema que a mí me encanta que podamos abordar y es, ya quedó claro, incluso para la doctora, que como no se inició el principio de ejecución y es un delito de resultado, pues entonces no podríamos hablar de tentativa. Y entramos a un tema importantísimo, es el siguiente. Lamentablemente el derecho penal no es preventivo, nosotros somos sancionadores. Muchas personas van a la fiscalía y colocan una queja y se enojan y salen diciendo, ah, no, usted lo que tienen que esperar es que esté el muerto. Yo no quisiera admitir esa expresión tan grave, pero casi que en el fondo ellos tienen razón. O sea, nosotros somos una entidad represiva y no preventiva. Espérate, y yo quiero aclarar una cosa importante. Entonces, no somos preventivos, sino represivos, y lo otro es que hay un gran logro del derecho penal y es un logro histórico, así como ustedes en violencia de género han logrado históricamente cosas. Una cosa súper importante del derecho penal, el gran logro es que a la persona no la sancionen por lo que piensa o por lo que desea, sino por lo que daña efectivamente. Entonces, estamos contraponiendo un avance histórico del derecho penal con esto, pero entonces ella se mete en un tema fundamental y es el riesgo, el riesgo. Entonces, el tema de choque que hemos tenido la Fiscalía con las organizaciones de mujeres es que es fundado cuando ellos van y me dicen, doctora, pero es que la va a matar. Si no la mató hoy, la va a matar mañana. Entonces, ya lo que estamos implementando y lo que necesita esa ciudadana son medidas de protección que se pueden solicitar ante juez con función de control de garantías. Entonces, ya vemos que en la URI no tendrían ustedes que presionar ni discutir con nosotros de tratar de que se tipifique una tentativa de feminicidio cuando no lo es, pero si la mujer está en riesgo, entonces, ¿cómo conjuramos ese riesgo? Con las medidas de protección. Entonces, es eso, o sea, no luchar indebidamente, que hay que calificar las cosas a contrapelo que no procede, sino entonces venga, un plan B más eficaz son las medidas de protección. Y la medida de atención del artículo 19, que es que se le dé a la mujer un sitio donde tenerla, a la mujer y a su familia un sitio donde tenerla, o un subsidio en dinero, porque es muy importante que las personas que están siguiendo este seminario entiendan que lo puede pedir la víctima, su representante de víctimas o la fiscalía ante el juzgado de control de garantías. Ahí estaríamos ante un asunto bien interesante y ya se ha logrado que la representación de víctimas lo haga sola, vaya al juzgado de control de garantías y consiga la medida de atención, pero también sería bien interesante pensar cuando una víctima llegue donde un juez de control de garantías, un juzgado de control de garantías y le diga, venga, es que yo vengo porque tengo derecho a una medida de protección, una medida de atención y no he podido, dígame usted, en un municipio donde la fiscalía no esté en ese municipio, porque tenemos muchos municipios donde no tienen fiscalía ahí, en ese municipio, sino en otro municipio, y vaya la víctima a decir, no, es que yo no he podido hablar con la fiscalía porque vivo en otra parte y hoy vine y la fiscalía está, el fiscal o la fiscala está en otro municipio haciendo una audiencia, entonces yo vengo a que usted me dé una medida de protección o de atención. Pues bien interesante. Bueno, y una pregunta, doctora, ¿y qué pasa en el caso hipotético que del que usted nos estaba hablando, si ese sicario le hace el primer disparo, ¿sí? Pero al final decide, o sea, le hace el primer disparo y en ese momento tiene un arrepentimiento y decide no matarla y va y dice,
o lo detienen en ese momento cuando es el primer disparo, lo detienen y dicen, no, es que fulano me contrató, pero no logró hacerle daño a la víctima. Es perfecto, o sea, ya ahí tendríamos el cumplimiento del primer requisito del artículo 27, que se inicia la ejecución del hecho. Pero entonces, antes de seguir con el segundo requisito, vamos a tratar otros ejemplos. Hablemos del ejemplo del hombre preso del enojo, energúmeno, que le grita, te voy a matar y te voy a matar, y prevalide un arma blanca, sale corriendo detrás de ella. La persigue y la persigue, ella cierra la puerta y él empieza con el cuchillo a dañar la puerta. Ese caso es de la vida real y yo lo escuché. Les pregunto a ustedes, con lo que hemos conversado, ¿estaríamos en presencia de una tentativa de feminicidio? No. Inició la ejecución del acto, o sea, tiene el arma, buscó a la mujer que es a la que quiere hacerle daño, pero el bien jurídico tutelado es la mujer, la vida, perdón, es la vida, y como no le ha hecho daño a la integridad física, no está en riesgo, no es tentativa. Si vamos captando, mire, y entonces uno diría en ese caso, ¿ese hombre tenía la intención de matar? Sí, pero recuerden que en Colombia la sola intención no debe ser sancionada. Pero sí hay que tener en cuenta una cosa, si la persona está motivada por cometer un delito de feminicidio y en ese camino de atacar a la mujer puede cometer otros delitos, hasta ahí un daño en bien ajeno por haber dañado la puerta. ¿Qué sería una violencia huérfana? ¿Qué sería un delito huérfano? ¿Y qué tal una violencia psicológica contra la mujer también? O una violencia intrafamiliar o algo. Y eso me lleva también, porque si yo no digo las cosas en el momento, después se me olvida. Sería muy importante, doctora, ahorita en un momentico más adelante, también decir qué son o sea, un preacuerdo, la diferencia entre un preacuerdo y un subrogado, porque muchas veces todavía escuchamos mucho entre violencia intrafamiliar, lesiones personales, es que me pusieron a conciliar, es que no fue feminicidio ni tentativa de feminicidio, sino que fue un homicidio simple, etcétera. Entonces sí sería muy importante también como aclarar esos dos conceptos de lo que es un subrogado y un preacuerdo o algo así, y si el feminicidio tentado admite estas dos figuras. Bueno, pero entonces ya estoy como muy contenta porque ustedes atienden muchas mujeres, nuestras mujeres violentadas, y ya van entendiendo el fenómeno de qué es tentativa y qué no. Entonces este hombre, veníamos tratando ese ejemplo, lo que va a responder es por un daño en bien ajeno y de eventualmente una violencia intrafamiliar. Pero el bien jurídico de la vida no se vio en peligro. Vamos a seguir avanzando en los requisitos y en los ejemplos. Entonces ya nos queda claro el tema, el que iniciare la ejecución de una conducta punible, que en este caso sería de un atentado en contra de la vida. Dice, mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación. Este es uno de los aspectos más importantes que tenemos. Yo les voy a preguntar, el hombre que realiza maniobras de asfixia hacia su compañera, y esa es la queja. Me presento a la fiscalía a decir, mire, es que él trató de asfixiarme. ¿Ustedes piensan que eso es un acto idóneo para causar la muerte? ¿Cierto? Sí. Pero entonces hoy vamos a morigerar un poco eso para decir lo siguiente. La maniobra de asfixia, por regla general, es uno de los modus operandi de los feminicidas, ¿cierto? Como en el orden que hemos detectado, está la maniobra de asfixia, sofocación, y ya después sería con arma blanca y eventualmente con arma de fuego. Resulta que para que la asfixia tenga la vocación de ser tentativa de feminicidio, tiene que tener 3 requisitos. Primero, que a la persona al atenderla médicamente le hayan quedado petequias. ¿Ustedes saben qué son las petequias? Como esas manchitas rojas que le dan a uno en la cara por esa dificultad de acceso al oxígeno. Exactamente. La segunda es que le quede hemorragia subconjuntival, o sea, una hemorragia que queda en los ojos. Y tercero, que haya pérdida de conciencia. Muchas de nuestras mujeres que han sido víctimas de esas verdaderas tentativas de feminicidio dicen, doctora, yo me desperté orinada y poposeada. Esa es la asfixia que tiene la vocación de ser una tentativa. Si es solo una maniobra que no logra tener esas 3 características, no se va a calificar. Eso es una agresión. Y eso,
habría que mirar el aspecto de esas lesiones que tú dices de naturaleza psicológica que me llama la atención. Ahorita quisiera hablar un poco de ellas. Pero entonces, como la norma dice, actos idóneos e inequívocamente dirigidos, encontramos casos muy dolorosos de nuestras mujeres violentadas, de que es el pan de cada día. Estas mujeres son golpeadas cada semana, intenta asfixiarlas, pero entonces ya saben que por las exigencias del tipo penal tiene que ser idóneo. El segundo ejemplo que tengo para darles a ustedes en esta oportunidad es el siguiente. ¿Ustedes qué piensan del hombre que acomete a patadas y puños a la mujer? ¿Esas patadas y puños serán un acto idóneo e inequívocamente dirigido para uno considerar que está orientado a darle muerte? Depende de dónde se lo dé. Dígame un poco sobre eso. ¿Ha escuchado? ¿Ha visto? Por ejemplo, que se los dé en la cabeza, por ejemplo, puede matarla a golpes. Por ejemplo, y tuvimos un caso en la práctica de una mujer en embarazo a la que golpeó en el abdomen, perdió el feto, pero además de eso, las complicaciones la mataron. Entonces, pues las complicaciones médicas, o sea, ella estuvo hospitalizada y la mandaron a un hospital de mayor categoría y en el transcurso se les murió en la ambulancia, ¿cierto? Entonces, es posible porque a golpes, es más, a golpes han matado a varias mujeres. Sí, tenemos casos como el caso en el suroeste, donde fue muerta a golpes, a puños. Perfecto, si colocan en riesgo. O sea, en términos generales, quien desea matar a otro, porque recuerde que estamos viendo, es ese deseo y cómo se lleva ese deseo a su ejecución. Normalmente el que quiere matar a otro utiliza un arma más idónea, como es el arma blanca y eso. Entonces, en términos generales, habrá casos de casos, la persona que es sometida a esos golpes, a esos puños, si no tiene complicaciones, si no se afectaron, por ejemplo, no tuvo contusión cerebral, ¿no? Eso no califica como tentativa. A pesar que en el desarrollo de la ejecución diga te voy a matar y te quiero matar. Entonces, es eso, o sea, en orden de idoneidad para causar la muerte feminicida, entonces tendría que ser una asfixia que tuviera ciertas condiciones. Patadas y puños por regla general no. Yo he tratado de sacar avante casos y los han absuelto. No han condenado por tentativa de feminicidio, sino por lesiones. Entonces ya he aprendido que si esas patadas y puños no tienen cierta entidad, no van a calificar para tentativa. No, eso es cierto, si no la matan y si no coloca en riesgo, por ejemplo, una contusión cerebral, porque si a una persona la toman del cabello, la alan del cabello y le empiezan a dar contra un mesón de una cocina, objetivamente sí la pusieron en riesgo. Pero digamos patadas y puños que involucran hematomas en el cuerpo, laceraciones. Perdón, déjenme, yo termino este tema. Aquí estaríamos de la mano con medicina legal. Y voy a decir algo, pues que a muchas personas no les suena bien. Y es que medicina legal, pues a veces dice si las lesiones tuvieron la vocación de colocar en peligro la vida o no. Pero entonces muchos que son juristas me van a decir, usted está desconociendo sentencias de la Corte Suprema de Justicia de Colombia que dicen que puede haber tentativa de feminicidio, aún sin que las lesiones pongan en peligro. Esa sentencia tuvo su origen, pues han habido muchas, pero la que yo recuerdo que dio origen a esos criterios es una sentencia de 1986. Y el supuesto fáctico era de un hombre que disparaba hacia otra persona. Claro, que si estoy usando un arma de fuego, y salvo pues el caso de que yo tenga demasiada mala puntería, pero ordinariamente quien es agredido con la expectativa de ser afectado con un arma de fuego, pues obviamente sí está materializando el deseo de matar. Nadie va a tomar un arma de fuego para hacer disparos y decir, no, yo no quería matar. Entonces recuerden que ese 1986 donde la Corte empieza a cimentar una de las decisiones más importantes diciendo, no, ¿cómo es tan difícil saber lo que la persona quería? ¿Cierto? Porque no todos los que cometen delitos verbalizan, ay, yo quiero ir a matar a esta mujer. No, la gente no verbaliza sus intenciones. Entonces la Corte dice, bueno, como es muy difícil conocer esa intención, entonces vamos a mirar aspectos objetivos de la conducta para ver qué conclusión nos da. Entonces dijo la Corte, conductas como qué, las manifestaciones, el arma utilizada, las veces que utiliza el arma, la zona anatómica que afecta y el comportamiento posterior. ¿Y si no le da? Es decir, le tira hacia quemarropa y no le da.
Ese sí, pero entonces ahí hay criterios muy importantes, uno tendría que ser el contexto. Entonces el mensaje que yo tengo para todos es, cada caso es importante analizarlo individualmente y el contexto. Hay contextos que son diferentes. Hay contextos donde la mujer fundadamente sí debe expresar que este hombre la quiere matar, pero habrá elementos lesionadores que van a permitir corroborar la versión de la mujer y otros que no. Por ejemplo, a mí me pasó en alguna oportunidad que estaban discutiendo una pareja en la cocina y él le amenazaba, te voy a matar perra, porque ustedes saben que siempre tratan mal a la mujer, te voy a matar perra. Entonces empieza a golpearla y el razonamiento que todos hicieron, jueces y defensor, fue que si lo hubiera querido matar hubiera tomado un cuchillo de la cocina porque estaban a la vista y nunca lo hizo. Nunca lo hizo, a pesar de que le decía, te voy a matar, te voy a matar. Entonces yo lo que les quiero dar el mensaje es que no es tan absoluto decir que en todos los casos que puso en peligro la vida hay tentativa. O decir que en todos los casos que el médico legista diga no puso en peligro, entonces ya no podemos hablar de tentativa, ¿no? Habría que mirar. Porque uno de los requisitos que trae el artículo 27 es que el hecho no se consume por una circunstancia ajena al agresor. Como ustedes me cuentan varias veces, nuestras mujeres valientes que se defienden. Se defienden. El tipo con su arma de blanca trata de asestarle varios golpes y no logra porque ella se mueve, porque se quita, porque pone algún objeto. Entonces, es el contexto el que explicaría eso. Muy bien. Voy a tratar un tema mencionado por usted. Sí. Porque hemos encontrado también, pues en todo el montón de años que llevamos nosotras acompañando víctimas de violencia intrafamiliar, nos hemos encontrado, yo me encontré un caso de un señor que la tiró de un tercer piso, solo que por suerte para la señora, ella se atrancó en la bajada y en el primer piso había una teja que resistió y no llegó hasta, o sea, cuando él la tiró y ella no murió. Quedó aporreada, tampoco quedó muy aporreada porque se enredó en el camino como en unos alambres como de un cable o alguna cosa. En ese caso, ¿qué? Doctora, uno se rige como por las leyes, o leyes no, como por el sentido común. Quien tira a una persona de un tercer piso si tiene una intención de matarla y inició toda la ejecución. Porque normalmente, si uno a veces se muere cayéndose de su propia altura, imagínense, ha habido estos casos y no son pocos, que personas se están bañando, se caen de su propia altura y se matan, ahora una persona lanzada de un tercer piso. Eso yo sí pienso que son como el sentido común indica, pues casos muy evidentes. Les estaba diciendo que íbamos a tratar el tema de cuándo se interrumpe ese proceso que la persona ha puesto en marcha. Quiere causar la lesión, utiliza un arma idónea, pero el resultado no se ejecuta. Aquí es donde también hemos tenido algunas dificultades con las organizaciones de mujeres y es el siguiente, no sé si lo han escuchado. El caso del hombre que empieza en la habitación, que es el lugar o escenario propicio para los feminicidios, a discutir con la mujer. Va a la cocina enojado y trae un cuchillo y empieza a causarle lesiones a la mujer. Logra afectar pues órganos que no son esenciales, digamos brazo, antebrazo, ella pone la mano y en un momento determinado ella le dice, no me hagas daño y él para la acción. ¿Ustedes qué piensan? ¿Estaríamos en presencia de una tentativa o no? Doctora. Para mí no es una tentativa. Inició, o sea, tuvo la intención, inició el acto, pero el resultado, o sea, no comprometió órganos vitales para la integridad de la salud de la mujer, hubo simplemente unas lesiones. Para mí serían unas lesiones personales. Y sobre todo por el tercer requisito, porque para la tentativa, él solo, o sea, digamos, él solo de pronto reflexionó y no quiso. Entonces ahí no estaría la tentativa, porque faltaría este tercer elemento. Entonces siempre tendremos que hacer el principio de ejecución de la acción para dañar ese bien jurídico, la vida, acción y acto idóneo y que esa acción se pare por efecto de un tercero. En la vida real la señora grita, auxilio, auxilio, entran los vecinos, tumban la puerta, llama a la policía y el hombre sale corriendo.
Ahí sí, porque entonces digamos que él mismo no ha decidido terminar la acción. Bueno, la voy a poner un poquito más difícil. Estamos en el mismo hombre agrediendo a la mujer y la agrede y la agrede y entonces ya cuando le causa una lesión, digamos, en el abdomen, que son lesiones ya que comprometen la vitalidad o la vida, entonces él, todo asustado, suelta el cuchillo y corre a llevarla a la clínica. Y gracias a esa acción que él hace, esa acción de salvarle la vida a esta mujer, pues obviamente ella sobrevive. ¿Ustedes qué piensan? ¿Estamos ante una tentativa? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque llegó a todo, lo hizo todo. El que después se arrepienta, el que después, que puede ni siquiera hacer por ella, sino pensar, ay, lo que acabo de hacer, ahora me voy para la cárcel, ahora no sé qué, ahora no sé cuántas, es posible que eso le, no sé, pues no sé penalmente cómo se tomará el que él mismo haya auxiliado a la mujer, pero yo pienso que tentativas sí hay. Bueno, yo no soy penalista. Pero me gustan mucho las reflexiones que ustedes están haciendo porque el derecho en realidad es de sentido común y todos tenemos sentido común. Ustedes tienen toda la razón. ¿Qué es lo que sucede en ese caso? Se llama la tentativa desistida. Es una figura jurídica que está en el inciso segundo del artículo 27 y favorece mucho al usuario porque le rebaja mucho la pena. Dice, cuando la conducta punible no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del autor o partícipe, incurrirá en pena no menor de la tercera parte del mínimo ni mayor de las 2/3 partes del máximo de la señalada para su consumación. Escuchen, si voluntariamente ha realizado todos los esfuerzos necesarios para impedirla. Entonces se llama tentativa desistida. Tentativa desistida. Entonces, ven todos los fenómenos. Yo que me he encontrado en la vida real, que a veces nuestras mujeres, con todo el cariño que le tengo pues a las mujeres maltratadas, a veces nos mienten en los relatos. Entonces ya cuando nos enfrentamos a los estrados judiciales, encontramos que el elemento que más falla es por qué no se consuma la conducta. Ellas a veces guardan silencio y no le cuentan a las organizaciones de mujeres, a las representantes de víctimas, que fue que el hombre voluntariamente cesó la agresión. Entonces nos cuentan, no, es que si no hubiera llegado la policía, pues me hubiera matado. Y resulta que yo voy a judicializar los casos y que me encuentro ya en los estrados judiciales, que los testigos cuando están explicando o la misma policía, incluso pasó uno muy jocoso porque me sorprendió en el juicio, ya hablando con los policías, con la víctima, quedó claro fue que la policía sí llegó, o sea, la víctima se gritó auxilio, auxilio, entonces llamaron a la policía y la policía tocó la puerta, hágame el favor y abren. Y resulta que el agresor interrumpió la agresión, ella dejó de gritar y los dos se pusieron a buscar las llaves de la casa para poder abrirle a la policía. Pero mira, pero estás hablando en terrenos hipotéticos y entonces ya el juez que dijo, ya me miró feo a mí y ya no condenó por tentativa. Porque claro, entonces ya los dos pararon y entonces que el señor se asomó por el balcón. ¿Usted qué necesita, señor policía? Vea que están llamando, que usted está agrediendo. Ay, sí, sí. Entonces la otra salió, sí, sí, me está agrediendo. Y entonces ahora pues que vamos a entrar. Y entonces uno le decía, ¿y dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? Y bueno, buscaban las llaves y dejaron entrar a la policía. Entonces ven que para que sea una tentativa tiene que ser como una inmediatez, mejor dicho, del hombre encima de la mujer y otro que llegue y se lo quita. Claro, claro, ya entendieron, así tal cual, así tal cual. Y entonces todo eso, si no es tentativa y si no es feminicidio, entonces, porque a veces no estoy colocando en el mismo costal a todos los fiscales y a todos los jueces, pero entonces, ¿qué pasa con la violencia intrafamiliar? ¿Por qué no se tipifica como violencia intrafamiliar o lesiones personales, como dice Patri, agravadas, etcétera? O sea, a veces sentimos que quedan como ahí, sin pena ni gloria, o sea, lo minimizan en pocas palabras. Sí, es cierto. Entonces toca es ayudar y gestionar con representantes de víctimas ante el fiscal que le corresponde para que lo tramite por violencia intrafamiliar. Yo no sé si ustedes se han percatado de la cantidad de casos que tienen represados los fiscales que investigan violencia intrafamiliar. Entonces toca que nosotros también, ustedes como organizaciones, los representantes de víctimas, cuando vean un riesgo que está latente, inminente, entonces ir donde el fiscal y decirle, hay que prestarle más atención a este caso porque tenemos esta expectativa de que algo pueda salir muy mal. Bueno, entonces ya
estamos hablando de los temas de las tentativas. Vamos a hablar de un tema muy espinoso y es el tema de los preacuerdos y la participación que las víctimas pueden tener en ellos. ¿Qué sucede? El feminicidio como un delito más de la legislación penal colombiana está regulado por temas de preacuerdos. Si el delito se configura, bueno, hablemos de la degradación, primero la degradación. Ustedes a veces se encuentran con la sorpresa de que imputan tentativa de feminicidio. Cuando ustedes van a preguntar qué pasó con el caso condenado por homicidio, por tentativa de homicidio simple, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que a veces no tenemos los elementos materiales probatorios suficientes para demostrar una causal de feminicidio. De las causales de feminicidio a la que les hemos logrado como un mayor avance es la del literal A, que es la que ustedes saben que hay que demostrar. La existencia de una relación íntima, laboral, familiar, sentimental, lo que sea, y más el ciclo de violencia. Resulta que ya hemos avanzado y cuando uno alega un ciclo de violencia, ¿qué es un ciclo? Serían varios hechos consolidados, demostrables y que muestren la espiral de violencia, que empezó psicológica, después física, etcétera. Y a veces nuestras mujeres pues no tienen fijado en su memoria de manera adecuada eso. Y no sé, ustedes que han hablado con tantas personas toda la vida, no sé si han detectado que hay un fenómeno psicológico que se llama la visión de túnel. La visión de túnel la tienen las personas que están muy deprimidas y las personas que están inmersas en una violencia. La visión de túnel es que se les estrecha la vida y la visión y las argumentaciones en torno a ese incidente que les está afectando. Entonces, a veces incurren en unos defectos que tiene el testimonio. Yo no sé si ustedes se han capacitado para entender a nuestras mujeres. Yo llamaba eso como una escucha inteligente de la queja. Usted escucha a la mujer y tiene que tener herramientas para ver qué del relato de ella denota credibilidad. Porque hay unos fenómenos que nos afectan a todos cuando hablamos, cuando testificamos, cuando estamos en sociedad. Por ejemplo, hay un fenómeno, la generalización. Usted está enojado de pronto con su hermano por desordenar, es que siempre ha sido un cochino. No, en materia de habitación siempre tan cochina. Bueno, uno podría decir siempre sí será siempre, o él nunca. Discúlpeme las generalizaciones. Es que él nunca me ayuda, nunca me ha hecho caso, él siempre me ha pegado. Bueno, yo no niego que hay casos donde hay ciclos de violencia terribles, que siempre ha pegado, pero no siempre es así. Entonces, esas generalizaciones, pero eso es un defecto que nos acompaña a todos en las relaciones sociales, ¿cierto? Y que cuando estamos enojados tendemos a teñir o a describir las situaciones de manera sobredimensionada. Sí, bien pues. También hay una cosa importante, y eso sí lo hemos trabajado nosotras mucho, de las que acompañamos mujeres víctimas, y es que las víctimas, las mujeres, no hablan de todo, porque están acostumbradas a que cuando llegan a un sitio, fundamentalmente a comisarías de familia, le dicen, hábleme del último hecho. Yo entiendo que las comisarías de familia piden el último hecho porque tienen 30 días de caducidad, pues, para poder conocer, o ya sería un asunto que no pudieran conocer, ¿cierto? 30 días hábiles. Pero cuando la mujer llega, la mujer dice lo último que le pasó. Entonces la señora dice, es que él me insultó y me dijo que me va a matar. ¿Cuándo fue eso? Ayer. Señora, es que hay, pues, no, es que la amenaza, es que no, es que eso no es delito, es que, no, pregúntele, venga, ¿y antes qué pasó? Y si le pregunta, ella le puede decir, no, es que antes él me pegó la semana pasada, me persiguió en la moto con un palo, me persiguió con un machete, me hizo no sé qué cosas. Yo conozco un caso que me contaba una fiscala acá y me decía que realmente la señora después, casi que después del proceso, le dijo, no, y eso que yo no le conté, que una vez me desperté toda mojada porque él como que me aporrió y me tiró a la quebrada y después como que se arrepintió y me sacó, pero yo estaba mojada todo el cuerpo,
yo nunca supe por qué, le intentó ahorcar, ella se desmayó, no sé qué cosas, pero no le contó a la fiscal a eso. O sea, ellas no, las mujeres en general no cuentan y eso hay que hacer una ampliación, de verdad, la ampliación de denuncia es importantísima en todos estos casos. Usted toca un tema muy importante, doctora, y es que como nosotros en lo penal debemos procurar la sanción por un hecho concreto, nosotros también tenemos ese sesgo. Eso se llama un sesgo en la entrevista. El sesgo es, venga, cuénteme pues, a qué horas, dónde, no sé qué. Y otro sesgo es que no, cuando la persona a uno le pregunta, y como a veces la violencia es muy cotidiana, entonces, dígame pues entonces qué más le ha hecho. Y entonces uno pretende como funcionario que le diga, el 5 de abril a las 3 de la tarde o 3:05 fue que, entonces, es claro, la misma forma de la violencia, o sea, el mismo fenómeno, el mismo sesgo cognitivo del que está recibiendo la entrevista, o como dicen las viejitas, se junta el hambre y la necesidad. Ellas que no saben expresar y nosotros que queremos unas cosas que de pronto no es tan fácil de obtener. Entonces, digamos que sí suele ocurrir que las víctimas manifiesten cosas que no habían dicho. Yo me llevé una sorpresa muy linda en estos días porque estoy en un juicio con un juez que no tiene perspectiva de género, hablando del cuerpo y no del alma. Entonces, todo tiende a que son lesiones. Y yo estaba como muy triste y yo estuve para lesiones, a pesar de que la lesión puso en peligro. Y en medio pero él sí tiene algo muy bueno, interroga muy bien. Entonces, en medio del interrogatorio, la señora fue saliendo con una sorpresa. Ah, es que como le parece, pues, doctora, que es que le había dejado esta carta. Yo no sabía nada de la carta y entonces le pregunté al juez, ¿cuál carta? Sí, él había escrito una carta diciendo, hasta muy gracioso, perdonen todo Colombia lo que voy a hacer, pero la voy a matar. Y yo me quedé gratamente sorprendida, pero asustada porque yo nunca la interrogué sobre la carta, porque yo no sabía. Y el juez, pues, de una manera muy acuciosa, queriendo saber si ella mentía o no, ¿y usted por qué sabe que es la letra de él? Y una muchacha humilde en toda su espontaneidad dijo, sí, es que vea, él tiene esa letra toda larga, larga, y las otras son chiquiticas, y cómo no le va a conocer yo la letra si viví 5 años con él. ¿Y usted qué hizo con esa carta? Aquí también toca contar la historia completa. Yo le dije al fiscal que estaba llevando el caso que si le daba la carta, dijo que no era necesario. Y yo tuve esa carta mucho tiempo ahí, nadie me la pidió. Pero linda la muchacha, o sea, totalmente creíble, sincera, espontánea. Y yo me llené pues de mucho amor por el caso, porque yo sé que si él no entiende que eso es una verdadera tentativa, hay que apelar. Porque mire, que es que hay una exteriorización de esa voluntad de quererla matar. Casos problemáticos cuando es una sola lesión. Porque entonces los jueces están diciendo, bueno, quien tiene intención de matar reitera pues en el golpe. No nos podemos perder del tema. Veníamos hablando de los preacuerdos. Y entonces decíamos que este delito, como otros delitos, como muchos delitos del Código Penal, tiene el tema del preacuerdo. El feminicidio sí tiene unas limitaciones muy importantes y están en el artículo 5 de la ley 1761 del año 2015. Sobre eso yo sí quiero pedir la colaboración. Y es que fue el legislador muy antitécnico porque ese artículo no lo metió en la parte donde están los preacuerdos de los demás delitos. Está en la ley, pero la ley no la incorporó. Vieron que el tipo penal de feminicidio y el agravado sí lo incorporó al Código Penal. Este artículo 5 no lo incorporó al Código de Procedimiento Penal donde están los preacuerdos. Entonces todavía estamos viendo jueces que cuando yo llego con el tema del artículo 5 buscan el artículo 351 que es el de los preacuerdos y me dicen, no, ahí no dice nada. Doctor, no lo incorporó la ley, pero está en la ley del feminicidio. El artículo 5 que dice básicamente, no se podrán cambiar los hechos y las circunstancias. O sea que reconocerle ira, intenso dolor, marginalidad, complicidad, nada de eso se puede en feminicidio. El único beneficio que hay es la mitad del beneficio ordinario. Entonces, si a una persona, por ejemplo, en la imputación le van a reconocer el 50%, al feminicida solo el 25% y así, solo la mitad del beneficio. Entonces, ¿qué tenemos que estar atentos? Que nuestros fiscales, nuestros jueces, que no conocen la norma, cuando nuestras víctimas vengan donde ustedes a decirles que yo quiero una representación. Lo primero hay que decirle, el ciudadano sí tiene derecho a hacer un preacuerdo. ¿Cómo cumple la fiscalía con la víctima? Informándole. Pero una víctima no tiene el poder de vetar un preacuerdo. Que ellas a veces llegan a la oficina en medio de su dolor, de sus emociones. Es que no admito que la fiscalía haga ningún arreglo.
eso, o sea, el poder de la víctima no va hasta vetar el preacuerdo. El preacuerdo sigue su curso, a pesar de... No, no lo podemos cambiar. Mire que estamos... No podemos cambiar el tipo penal, solamente la sanción, hacerle unas rebajas que ya están establecidas. Bueno, entonces a las víctimas se le informa que si fue la rebaja de ley, no se desgasten porque no van a lograr que la condena sea revocada. Si pasa eso, si hay cámaras que no necesiten, o sea, si hay una cámara que quedó todo grabado, ¿sí? Ahí se ve cuando la mata, cuando la intenta matarla, cuando queda ahí, sale para cuidados intensivos, pero sobre todo también estamos hablando, pues también es importante, víctimas ya de feminicidio consumado, por ejemplo, entonces cuando queda ahí eso, como un caso que tuvimos creo que fue en el occidente, donde la señora, el hombre la viola, la tortura, la mata, y el hombre está como drogado y amanece al lado de la muerta y lo encuentran ahí, al lado de la muerta. En ese caso, ¿para qué un preacuerdo? O sea, cuando la prueba es exacta, cuando la prueba le da a usted todo, ¿para qué un preacuerdo? Eso, perfecto. Es un derecho que tiene el ciudadano. Y de hecho, al hacer el preacuerdo, él está diciendo yo soy culpable, pero entonces mire Estado, yo soy culpable, pero entonces yo me voy a aclarar anticipadamente culpable para ahorrarle a ese trabajo. El juicio oral, eso es una cosa importante que ustedes me están haciendo evocar. Mire, cuando yo era más irresponsable de lo que soy ahora, yo solía pensar como fiscal que habían casos muy fáciles y otros difíciles. Y entonces la vida me enseñó, porque la vida es una gran maestra. Un día un caso, yo llegué toda contenta diciéndole a las víctimas, tirando nunca, porque vamos a ganar cuando suelto. En otro caso le dije yo a las víctimas, no lloren, vea, vamos a apelar cuando ganado el caso. Entonces, ¿qué es lo que yo he aprendido en la vida? Que no hay ningún caso que esté absolutamente seguro, por muy buena prueba. Le voy a dar un ejemplo en el caso de su video. Digamos que el video esté mal recaudado. Se puede encontrar que en el juicio el video sea excluido. ¿Y dónde quedó su famosa prueba que estaba totalmente lista? Hay tantas vicisitudes. Dígame una cosa, que nadie se la sabe todas. Digamos que uno esté en un juicio y no sea capaz de incorporar el video. Y el juez diga, no sentó las bases. Eso es un tecnicismo de que hay que explicar quién lo obtuvo, por qué lo obtuvo, qué necesitaba con el video. Digamos que uno por una torpeza no puede, el fiscal por una torpeza no pueda ingresar el video. ¿Dónde quedó el caso seguro? Entonces, no. Entonces, hay dos facetas. Una faceta la dice la ley. Los preacuerdos están orientados a agilizar la administración de justicia, a humanizarla y a permitir que el involucrado participe en la solución del conflicto. Y pienso yo que es más sanador que el culpable diga yo soy culpable y venga me allano. Yo he tenido experiencias en juicio de doctoras de culpables, porque son las pruebas avasalladoras. Usted no sabe la víctima cómo sufre y me dice, pero ¿por qué ese hombre con todas esas pruebas no se declara culpable? O sea, eso hace a veces sufrir a las víctimas, pero ¿qué más espera este hombre que le demostremos y no quiere? Las víctimas lo ven como una afrenta adicional, como quien dice descarado. Mato a mi amiga, a mi mujer, a mi mujer, no, a mi hija, a mi hermana, a mi madre, a la que sea. Entonces, los preacuerdos, yo quiero que ustedes también desde su labor social empecemos a vender la idea de que no son tan malos como aparentan. Primero porque no le vamos a cambiar los hechos y vamos a seguir visibilizando que fue violencia de género. Segundo, porque las rebajas de pena son mínimas. Tercero, porque no vamos a cambiar los hechos. Bueno, y entonces, ¿qué puede hacer una víctima? Una víctima pues, puede esperar a que dicten sentencia e interponer una apelación. ¿Qué nos ha mostrado la práctica? Si la rebaja es lo que la ley determina, la víctima puede enojarse, decir y no va a pasar nada. Bueno, hablemos de los subrogados, que eso es otro tema. Entonces queda claro que en feminicidio no se puede cambiar el tipo penal. O sea, no se va a cambiar por un homicidio agravado, por un homicidio simple. Así haya un preacuerdo, va a ser sancionado, o sea, la pena es condenatoria y va a ser por feminicidio. Así empiece de la mínima. Por si se allana, puede empezar de la mínima o de cuánto.
Sí, normalmente pues los abogados van a asesorar a sus clientes de que hagan preacuerdos con la fiscalía donde se parta la pena mínima. Hay hechos demasiado aberrantes donde uno como fiscal le dice, ay no, una pena mínima aquí no me parece. Bueno, pero no es tan tajante lo que tú estás diciendo. Es posible que en el camino de la imputación a la acusación el feminicidio cambie. Y es porque a veces uno en la acusación, que es donde el fiscal tiene la oportunidad ya de decir acuso por feminicidio y no lo cambio, es donde en la acusación el fiscal se puede poner a pensar esto no da para feminicidio y lo cambia. No, estamos hablando de un proceso ordinario. Entró como feminicidio. Les voy a dar un ejemplo clásico. Y miren que es que yo también a veces me pongo como un marrano en patines, vea. Llego, mire, uno a veces quiere sacar adelante las cositas, vea. El caso es el siguiente, es un contador. Ya puedo hablar de él porque ya se hizo preacuerdo. Es un contador. Y la señora, su esposa, una mujer que trabaja informalmente obteniendo cositas así con ventas, bueno, viven muy bien, una casa muy bonita, una apariencia de familia maravillosa. Y un buen día llaman a la policía de esa casa y es el señor. Ay, vengan, que mi esposa se murió de muerte natural. Y mire lo que hace tan linda la policía. Llegó un bachiller nuevo con sus hojitas de protocolo y el hombre le decía, venga, llevémosla ya para que un amigo le va a certificar la muerte. Y el policista leía el protocolo y decía, no, yo no puedo dejar mover el cuerpo. ¿Cómo que no? Y se vienen los vecinos, como el hombre era prestante y conocido en la urbanización, a insultar al policía. Y el muchacho hizo una cosa muy graciosa, cogió y dijo, no, yo no puedo dejar que saquen ese cuerpo. Y se encerró, entró a la casa y cerró la puerta. Cerró la puerta y le gritaban y lo insultaban y le decían, no, yo no voy a salir de aquí hasta que no lleguen los de inspección al cadáver, porque a mí me enseñaron que el protocolo es eso. Pues afortunadamente el policía hizo eso, llegaron, revisaron la escena, también una actividad maravillosa de un funcionario de medicina legal que analizó la evidencia y el cuerpo. La evidencia era la mujer acostada en la cama, completamente bien bañadita, peinadita, cosa que no ocurre cuando uno está acostado, ¿no? Bien, y con la cobijita sin moverse. Entonces vieron esa escena, no, nadie duerme como así, ¿no? Uno se mueve, bueno. Entonces vieron que la escena como que demasiado buena para ser verdad. Entonces empiezan a hacer un análisis minucioso y le encontraron en la parte interna de los labios una escoriación y le encontraron una uñita quebrada. Basado en los dos elementos, ya hicieron que la necropsia fuera más minuciosa y pudieron demostrar que no había sido estrangulamiento, sino sofocación. ¿Cierto? Usted coloca la almohada para evitar que la persona siga respirando y, en fin, bueno, yo no les estoy enseñando técnicas criminales, pero en principio, pues hace que no existan como signos tan evidentes de violencia como lo son, por ejemplo, el estrangulamiento. Entonces, mire que si ese policía no hubiera querido cumplir su labor, hubieran certificado la muerte natural y ahí no estábamos. Bueno, eso a mí me pareció muy terrible. Me pareció muy terrible como simular esa muerte, ese homicidio como muerte natural. Entonces yo ya tenía como una predisposición de qué tan horrible. Pero muéranse ustedes de la risa, no pudimos acreditar ningún criterio de violencia de género. La familia, las amigas, el hombre perfecto. Sin embargo, como motivada por el deseo de ayudarle a la familia y escuchando a una hermana que más decía era como que él era como amarrado, yo quise como mirar como una violencia patrimonial más, pero no lograba consolidar. Aún así, insistimos en el feminicidio. Pero ya cuando llegamos a la acusación nos dimos cuenta que no íbamos a salir avante. La víctima, ya asesorada por su abogado, entendió, hicimos un preacuerdo, la indemnizaron. Entonces, ven que a veces hay situaciones que son muy difíciles. No pudimos establecer un criterio que diera cuenta de un feminicidio. Antes, al contrario, quien efectivamente nos dimos cuenta así como de referencia, tuvo un amante fue él, no ella. La que estaba enojada con él era ella, no él con ella. Entonces, ven que hay casos que uno dice, ay, y homicidio agravado. Entonces, mire, entonces yo les digo, uno a veces tiene hipótesis, pero entonces ya se viene con la situación, ¿cómo demuestro eso? Entonces, no ser como tan renuentes al tema de los preacuerdos cuando son en derecho, o sea, cuando solamente se le da la rebaja. Hablemos de los subrogados. Los subrogados sufrieron una modificación importante para el tema de evitar el hacinamiento de cárceles. Entonces, se estableció que si la pena era de 8 años,
Menor de 8 años tendría, menor de 8 años, la pena final, tendría derecho a la domiciliaria. Y si la pena es menor de 4 años, tendría derecho a una suspensión de la ejecución de la pena. Entonces, ¿qué pasa? En los de feminicidio, de pronto, eventualmente, podría darse una domiciliaria. Cuando se trata de un feminicidio sin circunstancias de agravación. Y es una tentativa desistida. ¿Se acuerdan que les acabo de leer la tentativa desistida que rebaja más la pena? Puede ser el hombre que la ataca por lo que sea, por lo que vos decís, porque dice, ay, yo qué hice, me van a meter a la cárcel o qué pesar de y la lleva al centro asistencial, la pena eventualmente le puede dar para una domiciliaria. ¿Qué puede hacer una víctima? Pero nunca porque el juez considere que no es un peligro para la sociedad. ¿O sí? No, ya te voy a decir, no, ya la forma como están regulados los subrogados ya no permiten que el juez haga valoraciones subjetivas sobre la peligrosidad de la persona. Digamos que ya es un monto objetivo de la pena. Si el monto objetivo de la pena da menos de 8 años o menos de 4, dan el subrogado. Esas otras luchas perdidas que tienen algunas víctimas y representantes de víctimas, que no quiero, que no estoy de acuerdo en el subrogado, eso es un derecho que la persona tiene. Pero como les digo, es en casos de la tentativa desistida, son muy excepcionales, no es la regla general. La regla general es que cuando la fiscalía hace preacuerdos con el feminicida, no da lugar a los subrogados. No sé qué otra inquietud tengan sobre los subrogados en tentativa. Bueno, vamos a tratar un poco ya entonces el tema de la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar había venido sufriendo unos duros reveses y es porque los tribunales, las altas cortes, la Corte Suprema de Justicia, había sacado una decisión que decía que si no vivían juntos, volvemos al tema del bien jurídico. ¿Cuál es el bien jurídico? La violencia intrafamiliar. La familia. Pero realmente muchas veces la mujer no se está afectando es como directamente a la familia, sino a la mujer. Es que es una violencia, es contra la mujer. La familia, yo siempre he considerado que la familia no es una persona jurídica. La familia es la base de la sociedad, pero está conformada por personas que tienen derechos constitucionales. Entonces, cuando decimos que los niños y las niñas, los derechos de los niños y las niñas están por encima de cualquier derecho, también se tiene que predicar de la familia. O sea, yo pienso que eso es lo que tendríamos que tener en cuenta para mirar desde una perspectiva de género la familia. También. Primero hablemos de una cosa, usted está en lo cierto, la familia. Pero sucede lo siguiente, realmente, por ejemplo, en legislaciones como México y España han entendido que necesitamos un bien jurídico que se llame protección a la mujer. Necesitamos es uno, diga, o más que la jurisdicción, un bien jurídico que diga la mujer, protección a la mujer. Porque en este momento, entonces, ¿qué ha pasado, por ejemplo, en el Tribunal Superior de Medellín? Yo les hablo esto con conocimiento de causa porque yo estoy frecuentemente conversando con las compañeras de violencia, tenemos una relación. Entonces, me dicen que el tribunal, por ejemplo, ha tomado decisiones donde dice que la lesión que está siendo objeto o la agresión no tiene una entidad suficiente para ser castigada por la ley penal. Ejemplo, decirle una vulgaridad a una mujer, perra. Eso es una agresión de naturaleza psicológica, porque a nadie pues, le debían decir eso, por la connotación tan agresiva que tiene. Pero entonces, ustedes saben que la violencia intrafamiliar tiene una pena de 4 años y que si afecta a una mujer ya tiene una pena de 6 años. Y al tener una pena de 6 años ya implica que se puede pedir la detención de la persona y de quedar detenida, porque además la violencia intrafamiliar dice que no tiene subrogados. Entonces, ¿usted cree que los jueces al momento de fallar un caso de eso no se han puesto a pensar, ¿será que este señor sí amerita estar encerrado porque le dijo perra? Volvemos a los criterios de ponderación que ellos tienen. Entonces, a raíz de que han pensado que algunos atentados, como los describe la mujer, no sabemos si pasaron más grave, pero como los describen las mujeres en sus denuncias, no tienen la entidad suficiente para generar una sanción tan grave. El daño tan grande que el decirle a una mujer perra es para su psiquis. O sea, lo que para una mujer esa violencia psicológica
continua ocasiona y no se dan cuenta. O sea, muchos jueces y muchas juezas no tienen en cuenta eso, no se dan cuenta que es que esa persona está aporreada en su psiquis, que es una persona que pierde autoestima, que es una persona que inclusive se pierde para la sociedad. La Secretaría de las Mujeres de Antioquia acaba de hacer un estudio sobre empleabilidad, tiene un proceso bien interesante sobre empleabilidad, una ruta, y encontró que el principal obstáculo que las mujeres tienen para acceder a la empleabilidad es la violencia de género, pues, y la violencia intrafamiliar fundamentalmente. Usted tiene razón en eso, pero volvemos al tema de que, por ejemplo, en Colombia tiene la violencia intrafamiliar un problema en la tipificación, que dice que el que maltrate de manera física o psicológica a cualquier integrante de su núcleo familiar. Por ejemplo, en otras latitudes, cuando consagran el delito, hablan de si ese ataque es persistente, ¿cierto? Si es permanente, si tiene cierta habitualidad, para que se pueda hablar eventualmente de un daño. Pero mira el caso real que te estoy diciendo, una sola vez le dijo perra, una sola vez. Entonces, a veces los jueces tienen esos criterios y dicen que el atentado contra la familia pues no tiene la entidad suficiente de afectarla. La violencia intrafamiliar tiene muchas discusiones, afortunadamente para todos nosotros, con una ley del año 2019 de este año, pues ya el legislador retomó y dijo, aunque no vivan juntos y aunque no tengan hijos, de todas maneras hay violencia. Pero siempre habrá mucho que hablar sobre el tema de violencia de género y cómo se tipifica la violencia o no. El llamado que yo tengo para hacerles es que en atención a que el derecho penal es la última ratio, en atención a que se protegen bienes jurídicos, en atención a la ponderación de los bienes jurídicos y la naturaleza de las sanciones, pues entendamos que solo los casos más graves van a llegar a ser judicializados de manera más efectiva. Habrá otros que se van a quedar rezagados en el camino y para los cuales vamos a tener que habilitar otras vías legislativas, vías administrativas, vías de medidas de protección, porque parece que el derecho penal no va a ser la solución, no va a ser la solución para eso. Por último, yo quería tratar un tema sobre la retractación. Y es que en vista de que en estos delitos de violencia de género, esa mujer está metida en ese ciclo de violencia, ¿sí? Que con el estallido de la agresión está comprometida con la fiscalía, luego viene la luna de miel y después viene otra vez la atención, etcétera. Entonces, a tener en cuenta una norma muy especial de la ley 1761 del año 2015 y es la norma del principio de la vía de diligencia. Hay que adelantar los casos, aunque nuestras mujeres no quieran. Hay que protegerlas incluso de ellas mismas y por eso también hay una norma que dice, no será determinante para el inicio de la acción penal la denuncia que presente la víctima. O sea, nos están ya diciendo que debemos adelantar el caso aunque la víctima no quiera. Y ahí entonces ustedes también cumplen una función importante de concientizar a nuestras mujeres de que debemos colaborar con la Administración de Justicia. Porque a medida que las conductas de violencia de género se sancionen adecuadamente, pues todos vamos a ir aprendiendo más. Pero si tratamos de iniciar un proceso penal con todas las dificultades técnicas que tiene y cuando ya vamos en el juicio no tenemos el respaldo de nuestras víctimas, entonces eso dificulta mucho. Bueno, y como decirles que hay que mantener un canal abierto. ¿Cierto? Porque cuando nosotros como funcionarios equivocamos, no lo hacemos a propósito. Nosotros también queremos sacar adelante la perspectiva de género. Hablemos, comuniquémonos, consultemos los casos. Yo invito a, si esta charla pues llega a ser conocida por personas fiscales que tienen que judicializar estos casos, la comunicación muy importante, que compartamos los casos para que todos sepamos, pues vamos todos en la misma dirección. Les agradezco mucho. Sí, muchas gracias. Con este conversatorio, entonces, damos inicio a este seminario sobre el feminicidio tentado. Los dos últimos temas que tocó la doctora, les cuento que en la página mujeresantioquia.gov.co, en formación, sala de conferencias, tenemos dos módulos que hicimos para comisarías de familia, pero que ahí están esos temas, que son el primero sobre la debida diligencia, donde está todo desde el punto de vista del bloque de constitucionalidad y convencionalidad,
y otro sobre el síndrome de la mujer maltratada, que es bien importante para que todos los operadores y operadoras de justicia entiendan qué es lo que está pasando con esta mujer que llegó donde usted, que usted aportó todo y que cuando llega al juicio esta mujer ya no está de su lado. Entonces, para que se tenga en cuenta. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Paula. Estamos entonces en espera para hacer las otras partes de este seminario, porque nos parece bien importante que este tema del feminicidio y feminicidio tentado quede muy claro. También subiremos a la página el seminario que haremos sobre feminicidios, donde usted también es ponente en Itagüí, sobre la guía de investigación eficaz del feminicidio, donde buscamos que los investigadores y las investigadoras del CTI, la SIJIN, además la Fiscalía de las Unidades de Vida y los hospitales, tengan muy claro cómo es el asunto de la guía de investigación eficaz del feminicidio para que en los casos en que pase lo que pasó en esa casa de ese contador, el policial que llega sepa qué hacer en la escena de los hechos. Muchas gracias por la atención prestada y esperamos que sigan en contacto con la página de la Secretaría de las Mujeres.